Hay muchísimas incógnitas aún sin resolver por la muerte de las dos menores de Jaén. La policía está analizando todos los dispositivos electrónicos de las dos chicas y obviamente el martes han declarado en comisaría los padres e incluso el novio de una de las jóvenes, viendo cómo era esa relación y también si podría haber ahí algo en relación con la muerte de estas menores de 15 y 16 años, de Sharid y de Rosmet. Y es que Sharid tenía un novio, pero justo ese mismo día lo deja por mensaje y luego escribe un mensaje a Rosmet a los minutos bastante extraño, en donde no haya signos, por así decirlo, de una adolescencia. Y bueno, los padres de Sharid aseguran que solo pudieron haberlo escrito algún adulto y terceras personas que participaron en su muerte. Veremos en qué concluye todo este caso, pero ahora mismo hay mucha incertidumbre y aún se llega a creer que podría ser un homicidio disfrazado por una de las familias. Veremos qué sucede, porque los familiares no comparten esta teoría, los familiares de Rosmet, y exigen llegar a la verdad de todo esto. No quieren que su hija Rosmet quede como la culpable de todo esto, ¿no? Así que también en cuanto al tema de los teléfonos móviles, las señales que había, tenemos varios mensajes confusos y algunos dibujos gore, aparte de un alter ego que supuestamente Rosmet usaba en un videojuego de rol que se ha mostrado, que han intentado indagar en él, y estos son algunos de los dibujos que aquí salían, que bueno, se han filtrado en algún medio de comunicación. Por ahora no se ha filtrado mucha cosa, estaremos viendo en las próximas semanas cuando ese secreto de sumario termine, pero por el momento son algunas de las cosas que se han ido filtrando a los medios. Parece que son publicaciones de Instagram, está borrado lo que serían el nombre de su cuenta y todo eso, pero estas serían algunas de las publicaciones que ya se han podido filtrar a algunos medios y que han compuesto algunos artículos hablando de la creativa Rosmet y su fiel amiga Sharid, de la que básicamente hay aquí una enigmática relación sentimental bastante rara. Y luego las dos jóvenes eran muy activas en redes sociales. Ninguna mostraba su nombre real, ninguna de las dos, y tenían como nombres Chara y Hanax. Estos eran los avatares de, bueno, estilo dibujos asiáticos, etcétera, que tenían estas dos chicas, y obviamente esa ilustración que estamos viendo relacionada con el suceso, pero también con esos dibujos supuestamente gore que alguna de estas chicas pues compartía e incluso hacía. Vamos a ir viendo un poco más de este caso, analizando declaraciones y un poco de los reportajes que han salido en televisión, incluso en la televisión en Canal Sur en Hoy en Día. 6 años, dos adolescentes aparecieron muertas en el Parque de la Concordia, en Jaén. En un primer momento las noticias que nos llegaban era que era otro caso de niñas que habían decidido quitarse la vida porque estaban sufriendo bullying. Hay muchas preguntas en el aire, como bien Juan ha dicho al principio del programa, y nosotros por primera vez se va a escuchar la voz, yo creo que es la única voz autorizada, que es la del padre. Vamos a hablar con Alex, que es el padre de Sharif. Sobre la mesa tenemos algunos datos, lo ponemos y conocemos esos datos y enseguida hablamos con él. Es el momento en el que intentan recuperar la vida a una de las jóvenes de Jaén en la madrugada del sábado, en un parque en el centro de la ciudad. Su hija le envió un audio contándole sus planes para aquella tarde. Su amiga anunció que volvía a casa, pero nunca lo hizo. Es el drama que vive Jaén, la muerte incomprensible de dos niñas sin que aún se sepan las causas reales. Los padres aseguran que ambas eran buenas chicas, amables y responsables, y se muestran incapaces de comprender qué ha podido ocurrir. Fue el padre de una de ellas quien las encontró en el parque. Javier Fuentes está con Alex, que es el padre de Sharif. Adelante.
Sí, buenos días, Toñi. Como podéis imaginar, Jaén está completamente conmocionada. Alexander es el padre de Sharif, 16 años, y nos dice una cosa muy llamativa, Toñi, y es que en esa noche del viernes, completamente desesperado buscando a su hija, la policía llegó a pasar hasta 3 veces por ese parque donde estaban las ubicaciones de los teléfonos móviles, y la policía no vio nada. Fuisteis vosotros precisamente los que finalmente las encontrasteis. Efectivamente, la policía ya había pasado por esta zona donde luego encontramos las niñas y no habían visto nada. Entonces aquí una de las cosas que se nos hace muy extraño es que el parque no tenga luz, y estamos hablando de las 12:30 de la noche. ¿Por qué el parque en ese momento está sin luz? Y para nosotros, que también pasamos después, 3 de los que estábamos buscando a la niña. Bueno, lo que se ve son un poco de luz, o sea, no es un parque normal a esas horas ya alejadas, ¿no?, de la tarde. Y bueno, yo veo un parque normal, ¿no? O sea, puede que tenga en algunos tramos un poco menos de luz, pero no creo que ese sea aquí la clave de la muerte, ni mucho menos. Ya tampoco pudimos ver, no las pudimos ver. Ya es cuando nos dedicamos a buscar exactamente la ubicación que aparecía del celular de mi niña, que es Charit, o sea, quedamos de encontrarlas ahí colgadas justamente con el padre de Rosmet. Alexander, soy Toñi y yo sí. Lo primero que quiero manifestarte es nuestro más sentido pésame, mandarte todo el amor y todo el cariño posible, porque sé que son momentos muy duros, ¿no?, para toda la familia, para usted, para su madre y para todo el mundo. Yo no sé cuándo empieza usted a preocuparse, cuándo empieza usted a pensar que su hija no volviese, no era normal. Bueno, antes de escuchar al padre y volviendo al tema de los dibujos, que es algo que queríamos ir mencionando poco a poco, también este nuevo directo que estamos haciendo de este caso por las 2 muertes de las menores de Jaén, estuve leyendo unas informaciones sobre una psicóloga que es Ana Villarrubia, una psicóloga forense bastante importante aquí en España. Pues básicamente hablaba de que Rosmet tenía un talento bastante grande para dibujar, pero que desde un momento dado, en septiembre de 2023, en los historiales que ella tenía en redes sociales, de repente empezaron a aparecer dibujos relacionados con la muerte todo el tiempo, a veces en plan cómico, eso sí que es cierto, ¿no? Pero demostraban unas ilustraciones en Instagram de una nadadora que moría exhausta. Moría en el bordillo de una piscina junto a 3 esqueletos sonrientes y en bañador. Algo que era, bueno, bastante extraño y que supuestamente entre las dos parecía que se compartían este tipo de dibujos, ¿no? Dibujos que al principio lo que mostraban eran ideas vagas o coqueteos con la idea de la muerte, algo que al final se va concretando con una idea específica, con un método letal para hacerlo. Veremos si en esta evaluación de rasgos de personalidad y estos coqueteos con la muerte se sugieren, ¿no? De nuevo cuando se decrete el secreto de sumario. Es verdad que lo que dice es que una de las dos, la de 15 años Rosmet, la Policía Nacional está trabajando con la hipótesis de que esta niña fue la que realmente podría ser la autora intelectual de la doble autoeliminación y la presunta inductora de que Sharit, de 16, se acabase colocando esa soga al cuello en ese parque de la Concordia para juntas desaparecer para siempre. Esta es la idea, ¿no? Pero realmente la pregunta era clara, ¿no? ¿Cómo era posible que un adolescente convenciese a otra para hacer tal cosa? Lo que decía Ana Villarrubia es que creía que Sharit lo que hizo fue acompañar a su amiga en su dolor y contagiarse de él. Lo hizo suyo desde una extrema sensibilidad y quizás pensó en que no sería definitivo esa muerte. Es que hablan de una mente de una niña de 16 años pensando que eso podría ser parte de un ritual, que luego la escena acabaría y que las dos se zafarían y volverían a ser amigas para siempre. A lo mejor no entendía o no supo anticiparse bien al concepto de la muerte
que tenía su amiga. Que Sharid fuera manipulada no significa así que Rosmet fuera manipuladora. Esto es un punto bastante interesante aquí en lo que están diciendo, ¿no? Las dos familias, y que quizás se conectó con un dolor muy íntimo en el que se vio impedida para ayudarla, y confundió así lo que realmente significaba prestarle ayuda. Así que el dolor que arrastraba Rosmet con tan solo 15 años era fruto de bullying que sus padres denuncian que sufrió en algunas aulas, y de hecho la Consejería de Educación contaba con expediente anterior por ideaciones de autoeliminación de esta niña, que confirma que se mantuvo abierto un protocolo. Así que esta es la principal hipótesis que mantiene esta psicóloga forense, Ana Villarrubia, que bueno, seguiremos viendo en próximos días también algunos aportes de estas expertas. Toñi, gracias. Buenos días. Toñi, mira, en el momento que la niña no contesta, que no llega a la casa, tenía permiso para estar ahí hasta las 10 de la noche. Sharid es una niña muy puntual, o sea que nunca llegó un minuto tarde, así tuviera que ir a la carrera, pero siempre llegaba a la hora que se le había indicado. En el momento que la llamamos a las 10, porque ya debería estar en casa, y no contesta, de inmediato ahí empieza ya nuestra preocupación. Y a las 10:30 aproximadamente ya empezamos la búsqueda, buscando donde sabíamos que tenía permiso de estar, y buscando, ya uno se empieza a desesperar. Empezamos a buscar en otros parques de Jaén, que es el Parque Boulevard, y tampoco, ya buscamos otra vez la ubicación, llegamos a este parque, no la encontramos, desesperados, empezamos a preguntar, ya mostrando la foto de la niña y de las niñas en la estación de autobuses, en los parques, a toda persona le empezamos a preguntar, y en ninguna parte, en el centro de la ciudad tampoco. Así que vuelvo a ver la ubicación del equipo, y vuelve y nos aparece ahí. Por tanto, o sea, certificamos de que está ahí o la niña o el teléfono, y empezamos esa búsqueda exhaustiva hasta dar con encontrarla sin vida. Además de esto, aquí es donde que encontramos muchas incoherencias, tanto en los mensajes, encontramos incoherencias en la forma que pasó, porque nuestra niña jamás, en los 16 años, jamás llegó a manifestar ni la más remota posibilidad de estar aburrida, ni de querer quitarse la vida. Nosotros sabemos en nuestro corazón que Sharid no lo hizo conscientemente, o fue engañada, o fue manipulada, pero que jamás ella se quitaría la vida, porque era una niña feliz, estaba pasando además por su mejor momento, que era estar estudiando, haciendo la FP y estudiando lo que es la estética, porque tenemos un centro estético aquí. Estaba en eso y ella estaba muy feliz, estaba muy emocionada. O sea, una niña que casi no le gustaba, digamos, maquillarse o tal cosa, pero ahora todos los días se organizaba, se cepillaba el cabello, estaba muy feliz de lo que estaba estudiando. Por tanto, sabemos que no se quitó la vida, que aquí hubo algo más, y eso es lo que queremos pedir, que se haga justicia, porque en este parque no solamente no es el primer acontecimiento. En este parque sabemos perfectamente que hace un par de meses se ahorcó un policía, justamente, que han habido más violaciones, que han habido más intentos de violación, no solo a niñas sino a mujeres, y el parque sigue sin luz. Cuando nosotros llegamos, ese parque estaba sin luz, habíamos estado 3 veces allí, el parque estaba sin luz. Eso nos dificultó encontrarlas a tiempo. Seguramente si hubiera habido la luz como es, encendida, las hubiéramos podido encontrar con vida mucho antes, pero hasta la misma policía había pasado por ahí varias veces y tampoco las había encontrado. Entonces el problema aquí, yo quisiera A ver, entendiendo la frustración del padre, ve cosas muy extrañas, pero tenemos que ser cautos, porque obviamente no sabemos lo que había detrás, ni de estas dos chicas, ni por supuesto cómo es la familia de ninguna de las dos, ¿no? Solo lo que tenemos en las redes sociales y obviamente ahora mismo en televisión. También hay que decir que hubo otro dibujo premonitorio que no tenemos porque por el momento no nos ha filtrado, pero lo que sabemos es que la Policía Nacional dice que tiene un dibujo que Rosmet publica en un canal en WhatsApp el viernes pasado a la 1:55, o sea, 24 horas antes de la muerte, en el que esta ilustración aparece como una chica con un antifaz caracterizada con ese estilo manga, del cual las dos le gustaba mucho, ¿no? ese tipo de cosas, y estaba sentada delante de un portátil esta mujer. Y la cosa aquí, que evidentemente le extraña a los investigadores, es que la chica que aparece con antifaz, etcétera, aparece con una soga al cuello, y estos son horas antes de la muerte. Entonces parece como
si fuese una premonición de lo que luego iba a pasar. Una de las dos quizás podría tener un plan un poco más estructurado que la otra de lo que iba a pasar. Esto es lo que la policía está sospechando, ¿no? Pregunto hoy a las autoridades de esta localidad por qué un parque público a las 12 de la noche no tiene luz, por qué un parque público no tiene cámaras. Aquí vino el alcalde a visitarnos, que lo agradecemos mucho. Se le pregunta al señor alcalde de esta ciudad por qué ese parque está sin luz, a lo que no responde, por qué no tiene cámaras. La respuesta es la ley no permite tener cámaras, pero no entiendo cómo tenemos cámaras en otros lugares de la ciudad donde no se tiene en cuenta la privacidad de las personas, pero no hay cámaras en un parque público que además viene con acontecimientos ya desde hace días de esta misma índole. Alexander, esa es realmente nuestra inquietud. Queremos saber, queremos llegar a la verdad. Por supuesto, yo creo que esa es la razón por la que usted nos está atendiendo hoy, ¿no? Porque no quiere que se quede esto como un caso de bullying o de un caso de unas niñas que han decidido quitarse la vida por un tema de bullying. A usted nunca le constó, su hija nunca llegó diciendo hay un compañero o una compañera que me está haciendo la vida imposible, nunca le vio una señal que pudiera llevar a esa hipótesis, a la hipótesis de que estas dos niñas estuvieran mal y que decidieran quitarse la vida conjuntamente, su hija y su amiga. Efectivamente, Toñi, nuestra niña jamás sufrió de bullying. Era una niña extremadamente segura porque nunca le afectaba nada, me hago entender. O sea, decir que una persona se burlara de ella o algo, le hiciera algo, jamás Chari sufrió de bullying. Por lo tanto, sabemos perfectamente que ese no fue un problema. Tenemos entendido que la amiga sí tenía este problema, tenía antecedentes de suicidio, que tenía también, digamos, antecedentes de bullying en el anterior instituto donde se habían conocido hace 3 años, pero Charit jamás tuvo problemas de inseguridad, jamás, era una niña extremadamente segura, jamás tuvo problemas de estar triste. Es una niña que las personas que la conocen, los amigos que la conocen, pueden certificar, hasta sus mismos profesores, de que Charit jamás estaba triste, jamás estaba aburrida, ni con lo que hacía, ni con su vida, ni con nada adicional. Siempre generamos la suficiente confianza para hablar de cualquier cosa, tampoco decir que Charit con la niña que eran pareja o que eran nada. Absolutamente, ella era extrovertida, esta niña sufrió de bullying. Pero le contaba a usted o a su... Aún así, a mí, que hace unas horas salga el subdelegado del gobierno en Jaén diciendo que la investigación policial se enfoca en los teléfonos móviles y todo eso, pero que está habiendo muchas novedades, pero que por el momento no se pueden trasladar a la prensa, a mí me extraña mucho, la verdad. Dice novedades que no se pueden sacar por el momento, se está investigando muchísimo con una intensidad bastante grande y exprimiendo todos los medios policiales. Y por el momento sí, es esa línea preeminente, que no hubo participación de terceras personas, pero que por el momento que tengamos mucha prudencia y responsabilidad, ¿no? No sé, la verdad es que está habiendo una investigación bastante grande y un mediatismo con un caso del que puede ser la muerte de estas dos chicas de una forma un poco extraña, sinceramente, y claro, teniendo dos familias enfrentadas, la muerte de dos menores de 15 y 16 años, el padre de Charit, Alexander, que diga que realmente piensa que es un homicidio, el tema de si los mensajes fueron escritos o no, ese morbo de si estaban las dos agarradas de la mano. Evidentemente, cuando falleces de esa forma, resulta imposible llegar a pensar que estuviesen las dos agarradas y, bueno, por lo tanto, hay ahí algunas dudas y algunos aspectos que aún tenemos que seguir analizando poco a poco. Madre, no sé, la familia, cuántos son los miembros de la familia, Alexander, pero la niña era partícipe, contaba en casa lo que le pasaba, era una niña que se expresaba o era una niña para adentro. Absolutamente. Nos contaba todo. De hecho, hacía 3 días, pasando por algún lugar de la ciudad, me vino contando que un hombre le había pedido que deme su mano para leerle no sé qué, y llegó contando, o sea, ¿a este tipo qué le pasa? Obviamente no le dio la mano. Chari era una niña que tenía la suficiente confianza con nosotros, con toda su familia, con sus tías, con todo, para hablar de cualquier acontecimiento, de si un niño qué le decía, qué la miraba y cómo se podía, digamos, reír de alguna situación donde le estuvieran como intentando hacer bullying. Nosotros muchas veces, porque somos una familia muy bromista, especialmente por parte de la madre, y se le hacían bromas y Chari nunca eso le llegó a afectar, me hago entender. Por lo tanto, sabemos que aquí no había un problema de bullying, que aquí no había un problema de nada. Hay otras incoherencias, Toñi, con respecto a los mensajes. Unos mensajes, hoy todos
Todos los padres sabemos cómo escriben estos muchachos, que es un emoji, para decir bien escribe BN y se entiende ese idioma. Aquí antes, minutos antes, hay un mensaje que supuestamente le envía a su amiga. Si ella está con su amiga, ¿por qué su amiga le envía un mensaje por WhatsApp? Un mensaje grande que está perfectamente escrito, que está perfectamente edictado, que está perfectamente con toda la puntuación, signos de admiración, comas, todo. La niña supuestamente, la amiga diciéndole que se despide. Y mi hija, en vez de responderle a su amiga, más bien le envía un mensaje a su novio diciéndole que le termina 5 minutos después. Ahora, si Charit hubiera decidido, supongamos, realmente quitarse la vida, a la primera que le hubiera escrito un mensaje sería a su madre, por lo tanto no a su novio, me hago entender. Aquí hay muchas incoherencias que de verdad yo pido encarecidamente en nombre de estas víctimas, en nombre de mi hija, en nombre de las personas que estamos conociendo este tema, que investiguen, que esto no quede aquí, porque en realidad aquí hay cosas de trasfondo. Estamos seguros que esto no, o sea, que esto no tiene que ver con que una niña decidió hoy quitarse la vida y fue y se colgó. Hay otras incoherencias que de hecho compartimos aquí el video de la soga. ¿En qué momento Rosme decide que se va a suicidar y lleva una soga lista para ella y para Charit? ¿Y en qué momento, si no la llevaba lista, por qué está partida la soga? Yo bajé a mi niña, le solté el cuello, bajo a la otra niña de la rama. Si tú ves, toman medidas, tú puedes agarrarte perfectamente de la rama. A mi niña la subieron aquí inconscientemente. De lo contrario, hubiera luchado, ¿me hago entender? La subieron inconscientemente. Si no se hubiera podido agarrar de la rama, como mínimo, o hubiera intentado hacer algo. Pero a ella la subieron inconscientemente acá, eso estoy seguro, porque no encuentro otra explicación. Una niña que no ha tenido indicios de suicidio, de tristeza, de nada, que es feliz, que está pasando su mejor momento, que está emocionada hasta con su novio, no decide esto en 5 minutos. No lo decide, Alexander, no lo decide. Sobre todo cuando hay, entre otras cosas, lo que nos ha dicho Juan, ¿no? No tiene sentido si está con su amiga, que la amiga le mande un WhatsApp. Fíjate cómo conoce el padre a su hija, que dice, no se escribe así, la gente joven no escribe así de correcto, con los puntos, con las comas, escriben con emoticonos, buenos días, la da con una B y una N, bien, ¿sabes? Un texto larguísimo, Toñi, para despedirte de tu amiga de la que estás al lado. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Yo quería preguntarle Ese texto se lo escribe Rosmed a Charit. Eso es, y supuestamente están juntas, porque se trata de un plan suicida doble, ¿no? No tiene sentido. Alex, es que yo creo que, y era la pregunta que quería hacerle, estamos dando por hecho quizás algo que todavía no está ni siquiera confirmado por la investigación policial y la autopsia. Es decir, estamos partiendo de la base de que se trata de un suicidio doble, un suicidio pactado, y eso no está confirmado. ¿La policía ha dicho algo al respecto? ¿Ha dicho si tienen ellos claro que se trata de un suicidio o que estén investigando otra cosa? Bueno, yo puedo basarme únicamente en lo que fue, digamos, el informe del médico forense, donde fue algo muy parcial, que dijo simplemente, le soy sincero, no me gustó, y que me escuche y que lo sepa, porque no me gustó la forma en que lo dijo. Fríamente salió y dijo, es que aquí, pues como quien dice, está claro lo que pasó, está claro no, o sea, que fue un suicidio. Le hicimos un par de preguntas como, se sabe perfectamente, podemos saber a qué horas estos cuerpos realmente se quedaron sin vida, porque las estamos encontrando a cerca de la 1 de la mañana, 1:30 quizás. En ese momento no lo tengo muy claro, tengo ahí un momento que grabo el video y ya son las 2 de la mañana, pero ya llevamos unos 30 minutos trabajando, que mientras llegaron los equipos, las ambulancias, y se suben los equipos, se empieza a reanimar, a hacer esto, pero realmente, ¿cómo me va a decir la forense que es que no se puede saber, que solo, bueno, no tengo idea de esto, pero uno ve esto hoy en día y sabemos hasta cuándo murió un dinosaurio hace 500.000 años, y no sabemos hoy, con la tecnología que tenemos, saber en qué momento se perdió la vida de una persona. Alexander, esto me parece mal. Ahora, entiendo, exacto. Eso se sabrá. Yo aspiro que esto simplemente sea parte de la investigación, y que en verdad, o sea, lo único que yo pido hoy a las autoridades es que esto no muera aquí, que lleguemos a la verdad, que sepamos qué va a ser. Hoy es nuestra niña, pero mañana puede ser tu hija, tu sobrina, puede ser tú misma, puede ser tu hermana. ¿Sí me hago entender? Entonces, si no tomamos medidas ahora, de verdad, la ciudadanía, las autoridades, que estoy seguro que se está trabajando, pero si no tomamos medidas ahora, esto sigue pasando. Ahora, no hay casualidad. Hace también unas semanas, y todos lo sabemos, una niña en Sevilla, el mismo caso. O sea, quieren hacerle creer a la gente que nuestros niños se están suicidando,
exagerando, cuando esto no está pasando. Aquí está pasando algo de trasfondo, o hay detrás una banda, una secta. ¿Qué tipo de delincuencia es lo que hay detrás de esto? Porque no es casual. Hace Una también cosa, 15 Alexander, días otro niño también eso- supuestamente se pegó un tiro. De eso quiero preguntarte, porque como no teníamos tu testimonio, yo he leído en algún medio, bueno, que las dos habían coincidido en el instituto y que allí, del Valle, y que allí habían coincidido con otro chaval que hace como 20 días se quitó la vida de un tiro. ¿Qué sabes de esto, Alexander? Efectivamente. Mira, también lo sabemos porque nuestra niña llegó contándonos. Charí estudia en el Instituto del Valle en el 2023. Allí conoce a Rosme y conocen a este chico que hace 15 días también se pegó un tiro. Charí en el 2023 la cambiamos de instituto porque ahí no iba a continuar algunos cursos, entonces la cambiamos al Instituto Jabal Cus, y Rosme había pasado al Instituto Santa Catalina. Rosme, por temas de bullying, la pasaron luego, ella estudió en el Santa Catalina. En este año que Charí termina la parte de empieza la FP, y las dos están en el Instituto de Juan Bosco, estudiando estética, coinciden en la estética. Pero aquí hay otra cosa que también quiero dejar claro. ¿Por qué Rosme no siguió estudiando? Rosme fue una semana al Instituto del Juan Bosco a estudiar belleza, pero el instituto exigía, y les hicieron creer a esta niña, lo digo porque así lo decía nuestra niña, es que el instituto, la profe dice que si tú no llevas el libro mañana tiene que irse del instituto del Juan Bosco, no le van a dar permiso de estudiar. Entonces Rosme dejó de estudiar porque sus padres no le pudieron comprar los útiles que asumía unos 300 euros. Se fue de ese instituto. ¿Qué hace una niña de 15 años? ¿Qué pasó allí? El instituto, ¿por qué no estuvo más atento de esa niña en prestarle los libros, lo que sea, para que pudiera estudiar, ya que sus padres no podían? Que realmente Rosme fue una semana a ese instituto y no volvió. Eso es, tu hija sí siguió con el Instituto de FP, con estética, pero todos Rosme los días, no, porque... es más, antes de salir. Sí, dime, Alexander, dime. Rosme no porque sus padres no le pudieron comprar los útiles. Entonces esto me parece a mí fatal, que un instituto, el equipo de psicólogos, de trabajadores sociales, un niño que no viene la semana, ¿por qué no le hicieron seguimiento? Ahora, ¿qué pasa? Lo digo porque nuestra niña le dijo, es que Rosme, y a ella le afectaba mucho a Charí, porque era una niña muy noble que quería ayudar, ella se sentía como responsable de poder ayudar a Rosme. Charí nos dice, es que Rosme no puede estudiar porque no puede tener los útiles. ¿Y tu hija te habló de ese niño que se quitó la vida? Sí, tu hija te habló de ese niño que se quitó la vida, se pegó un tiro hace 20 días. ¿Era su amigo, lo conocía de algo o simplemente te lo contó como anécdota? Como, mira, ha habido otro niño del colegio que también se ha quitado. ¿Conocía antes al otro niño? Sí. Por lo que entiendo fue en el Instituto del Valle, cuando estudió allí. Porque en algún momento... Coincidieron solamente. ¿Me escucha? Sí, te oigo, Alexander. Bueno, no sé si me escucha. Sí. Pero pásale niño, el retorno, Javier. Charí nos viene a contar hace 15 días de que un niño que ya había conocido en el Instituto del Valle, no era Charí amiga de él, pero que había conocido allí, se había pegado un tiro. Supimos de eso, fue porque Charí nos lo contó. Vale, o sea, pero que no tenían una relación los tres. Ella te lo contó como, mira lo que le ha pasado. Mira lo que le ha pasado. Vale, ¿estamos listos? Vale, perdona. Vale, gracias. Pasa nada. Ahora, Alexander, Tony, te escucho. Sí, que digo que no tenían una relación muy cercana con el otro niño, sino que simplemente ella te contó el suceso, te contó, pues este niño se ha quitado la vida y yo lo conocía. ¿Lo referenciaba? Eso es, de referencia de que hemos estado en el mismo instituto. Lo conoció en el 2023 en el Instituto del Valle, y no sé si era el mismo curso, la misma clase, eso no lo recuerdo, pero es de allí donde lo conoce, pero no es que algo, no era, su amiga era Rosme. Hay otra cosa, Alexander. Siento ser tan directa preguntándote las cosas. Claro, tú estás convencido como padre y además no tenemos nada más que creerte porque nadie conoce mejor a tus hijos que tú, que tu niña no tenía voluntad de quitarse la vida, estaba en un buen momento, no te crees que se haya quitado la vida de manera voluntaria, por lo menos... Jamás, vale. Existe la posibilidad, porque sí que la otra niña, Rosme, había tenido ya ideas suicidas en algún momento. Sí. ¿Tú crees que ha podido pasar? ¿Existe la posibilidad de que la otra...? Sí. Sí, lo vas a decir tú. Yo lo que siento, de nuevo... no, primero Charí, lo garantizo con mi vida que Charí jamás tendría ese tipo de pensamientos, ¿me explico? Vale. Y que si hubo influencia de la otra, bueno, automáticamente puedo decir que sí, porque era su amiga y ella sentía mucha tristeza por su amiga y lo que estaba pasando, ¿me explico? Pero ahora, llegar al punto de decir de qué manera la convenció, de qué manera sucedió tal cosa, tampoco puedo decir que Rosme era una niña que lo que nos hacía saber Charí era una niña que carecía, digamos, de mucho afecto
perfecto, y en Charí encontró eso, y Charí era una niña muy noble, por lo tanto, digamos, le ofreció eso a su amiga, lo que le faltaba, por así decirlo, en su casa, ¿me explico? Entonces, sí hubo influencia, sí, no puedo decir que con maldad o de tal forma, pero hasta qué punto, se pregunta uno, puede llegar la lealtad y la amistad, pero aún así te puedo garantizar que Charí no dijo por eso, bueno, me muero contigo aquí. Me hago entender que aquí hubo influencia, que aquí hubieron terceras manos, y estoy seguro que la policía está trabajando en esto y lo sabe, que aquí hubo algo más, que en ningún momento Charí dijo, sí, venga, me cuelgo contigo. Eso no pasó, estoy garantizado con eso, que no pasó. Lo sentimos, lo sabemos, hay evidencia, hay cosas que no coordinan, como los mensajes que no fueron escritos por Charí, que en vez de despedirse de su novio se hubiera despedido de su mamá, si de verdad hubiera decidido quitarse la vida. Que además de esto, si hay palabras en ese mensaje que Charí le envía a su novio, en vez de contestarle a su amiga, que le acaba de enviar ese mensaje tan grande, tan bien diseñado, en vez de contestarle a su amiga, le contesta al novio. O sea, mi amiga me escribe, a los 5 minutos yo no le respondo, pero le escribo a mi novio y le digo que le termino la relación, cuando lleva una relación muy bonita, y no me despido de mi madre. Me hago entender, esto es muy incoherente. Pero del en ese novio, mensaje que le envía a su Alexander, novio, hay palabras... Pero del novio se despide diciéndole, me Sí, voy a dime, quitar la Tony. vida, del novio, No. que ella estaba muy emocionada jamás, con su novio. jamás. O sea, lo que hace es romper con él. No, jamás. En ese mensaje, ¿qué le dice? Simplemente le manda un mensaje y le dice, terminamos. Le dice, mi amor, recibe un mensaje de su amiga a las 9:41. Asumo que Charí ya se fue para la casa entonces, ¿cierto? A las 9:43 le escribe un mensaje a su novio, le dice, amor. A las 9:45 le dice, termino contigo, te amo, no es tu culpa, no es la mía, pero eso no funciona. Y hay unas palabras en ese mensaje que la policía tiene el teléfono de la niña, que no las usa Charí. Hay unas palabras allí que Charí no las usa, que uno conoce que esas no son palabras de ella, que no las usaría jamás. Perfectamente. Entonces, todas estas cosas, uno en el momento, Toñi, del impacto de ver a su hija allí, de hacer todo esto, hay muchas cosas que no lo puedes ver, pero ya después empiezas aquí a observar, a analizar con detenimiento, a atar cabos, como podríamos decir, y empiezas a encontrar todas estas inconsistencias. Me explico, ese mensaje tan largo, también diseñado, ese mensaje que Charí envía, mira los minutos, no coordina, la soga, como lo digo, porque la misma soga está cortada casi en partes perfectas, el amarre, porque están supuestamente agarradas de la mano. Esto lo ve el padre de Rosme, porque yo llego a los 2 minutos, él dice que las niñas estaban agarradas de la mano. Entonces quieren hacer ver un suicidio perfecto, pero realmente esto no es un suicidio, es un homicidio, y está causado por cosas mayores, y esto viene de algo... Yo digo, hay algo más grande detrás de todo esto. Hay terceras que no tiene personas, que ver no estás con la simple convencido, decisión ¿no? de una niña. Alexander, convencidísimo de que hay terceras personas. Absolutamente no. Y yo te digo una cosa, si yo tengo que poner una denuncia, ¿por qué el parque no tiene luz cuando a los ciudadanos le están cobrando la luz? ¿Por qué el parque no tiene luz? ¿Qué pasa con estas cosas? Es lo que yo le pregunto a las autoridades. Porque si yo tengo que llevar este caso a, mejor dicho, subirlo donde sea, lo voy a subir, pero yo no quiero que esto quede aquí, que no se conozca la verdad de lo que hay detrás, que no se investigue, que esto sea un caso de impunidad más, y que en 2 semanas ya la sociedad de esta ciudad olvide esto, y el resto del mundo lo olvidó, de que están matando a nuestros hijos y no sabemos qué pasa. Simplemente se están suicidando porque están deprimidos. Eso no es verdad. No pueden decir de ninguna manera que mi hija se suicidó, o que mi hija sufría de bullying, o que mi hija era pareja de Rosme, o que mi hija tenía problemas de autoestima, o que estaba con problemas, que era una niña aburrida, porque toda persona que conoce a esta niña en esta ciudad, sus amigos, su familia, nuestros amigos saben quién era Charí. Se lo pueden preguntar a cualquier persona, que eso no es un secreto. Charí era una niña feliz, era una niña segura, era una niña que no tenía ningún problema de estos. Así que eso es lo que solo hay pensamos. que escucharte, Alexander, solo hay que escucharte, ¿sabes? Para ser consciente de que eres un padre presente y que sabes cómo es tu hija, ¿no? Es decir, no hablas desde el conocimiento, de saber cómo es tu hija, de saber que ese mensaje no lo ha mandado tu hija, de saber que esa no es la reacción que haría tu hija. Alexander, a mí me gustaría hacerle otra pregunta. Absolutamente, sí. De todo el relato, Sí. que coincido con lo que le acaba de decir Toñi, a mí hay algo que he escuchado varias veces de forma repetida en lo que dice. No lo quiero calificar de insinuación, pero sí creo que es una impresión suya. ¿Le da la sensación de que hay una secta, o que puede haber algo así, o algún reto viral o alguna historia de este tipo detrás de lo que está pasando? Porque es la impresión que me da de lo que usted dice. Absolutamente. Sí, ¿no? Absolutamente, también estoy convencido de eso.
hay muchos indicios de que, o sea, hay muchas señales en todo esto de que puede ser o una banda o una secta. Ahora, cuando empezamos realmente todos, que lo puede hacer cualquier persona, a investigar sobre esto más a profundidad, puede encontrar muchísima información al respecto de casos, no solamente en Jaén, no solamente en España, en muchos países de este tipo de casos muy similares. ¿Me hago entender? O sea, cómo se aprovechan, o sea, cómo toman de víctima a una persona o que carece de ese afecto o de este tipo de situaciones y cómo esas personas las utilizan para conllevar a que una niña como nuestra niña termine metida en esto sin saberlo, sin darse cuenta. Porque, o sea, nuestra niña, vuelvo y digo, jamás pensaría de esa manera, jamás tomaría esa decisión. Estoy seguro, convencido de eso, jamás lo haría. Es una niña que luchó desde su nacimiento, luchó por la vida y era feliz. Su sueño era ser madre, ser veterinaria. Ni sabía ella que le gustaba tanto la estética. Por lo tanto, no es verdad, no lo iba a hacer. Ella todos los días amaba la vida y jamás estaba sufriendo ni de depresión, ni de aburrimiento, ni de tristeza. Por tanto, estamos convencidos que no lo hizo. Y no lo hizo conscientemente, y no lo hizo, y que no es lo que nos quieren hacer ver. Y no es eso que nos están diciendo la sociedad hoy en día. Es que es un suicidio más, es otro caso de bullying. Me disculpa, pero es que no es así. O sea, no es otro caso de bullying. Estoy seguro que muchos de estos casos nos los están disfrazando de esa manera para decir es un caso de bullying y todo queda tranquilo y todos comas en ese cuento. Tenemos que hacer algo, todos, porque como mínimo, si no tienes hijos, tienes una hermana. Sí. En ese parque intentaron violar una mujer grande hace muy poco, muy reciente. Han violado a otra mujer certificadamente ahí en el mismo parking. Han intentado violar a otra mujer, hasta un mismo policía se ahorcó. Yo digo, es un parque maldito, pero no es un parque maldito. Lo que falta es iluminación y seguridad. Alexander ha dicho que tienen muchos indicios. Y seguridad. Ha dicho que tienen muchos indicios que apuntan en ese sentido, en el sentido de un reto viral o de una secta o algo así. Absolutamente. ¿Habéis encontrado, no sé si vosotros, los padres de la otra chica, ¿sí?, algo en sus mensajes o en su cuarto, algo que os lleve a pensar en eso? Es decir, ¿hay algo que le hayáis puesto a la policía a su disposición, alguna prueba que os lleve a pensar en ese sentido? Yo creería que más que todo los eventos, sí me gustaría, yo quiero decirle a las autoridades, estamos dispuestos a colaborar, que vayan a nuestra casa, que revisen absolutamente todo, allí está el ordenador, ellos tienen el teléfono, no hemos accedido, miren uno con todo esto, nuestra niña la tenemos aquí para cremarla precisamente hoy a las 6 de la tarde, no hemos tenido tiempo de ir a buscar nada más, ni de revisar nada más, pero estamos absolutamente, también les pido, la casa de Rosme, que revisen sus cosas, su ropa, algo tiene que haber que realmente nos conlleve a saber qué es y quién es, o quiénes son los que están detrás de esto. Pero que no puede parar aquí es el punto, no puede parar aquí, no puede ser un caso más, como lo quieren disfrazar, de bullying, como lo quieren decir, de suicidio, y no puede quedar aquí, es lo único que yo pido, y es lo único que pedimos. Alexander, con mi mujer. Sí, dime. ¿Ha podido hablar con los otros padres? Porque ya nos ha contado que el primero en llegar fue el padre de Rosmed. Sí sabemos Correcto. Que esta niña había tenido problemas de bullying y que esta niña había tenido alguna idea suicida en algún momento. No sé en qué situación estaba ahora, no lo sé. Pero ha podido hablar con él e intercambiar este tipo de apreciaciones. ¿Él qué piensa? ¿Ellos qué piensan? No hemos podido hablar con él porque, bueno, da la casualidad que en el mismo tanatorio es donde se llevaron, digamos, como el sepelio de Rosme, y fue ayer, pero no, ellos estuvieron allí en su dolor también con su hija y nos cruzamos muy pocas veces, pero no para profundizar en esto, me hago entender, así que no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos como de todas estas cosas, como de coincidir o encontrar más cosas que nos permitan como unir esta información, ¿ya? Vale, lo haréis, seguramente, porque ahora mismo está demasiado... Claro, acaba de ocurrir y hay y nosotros mucho. Hoy estamos todavía despidiendo a la niña de nosotros. ¿Cómo está su madre, Alexander? Pero lo haremos. No hay palabras, destrozada. Ahora, estamos aquí 3 días que hemos excedido una noche más para poder esperar a su hermano y esperar a una tía que vienen viajando de Chile y llegan en este momento a Madrid. Pero aquí pues estamos acompañados, la estamos viendo y eso lo hace como más sencillo, ¿cierto? Y el estar siempre con muchas personas que han venido, que agradecemos la solidaridad realmente de todas las personas de esta ciudad, amigos, familiares, nuestros clientes del centro estético que también han venido.
Y eso está muy bonito, pero yo sé que el verdadero duelo empieza al llegar a casa esta noche. El vacío es inevitable, no romperse. Entonces sé que esa parte es la más difícil y para mi mujer va a ser muy duro esto. Anoche quería ir a descansar a casa, pero yo no quise porque es la última noche que estamos viéndola y que sé que se siente muy mal. Yo creo que todavía no eres ni muy consciente, Alexander, porque esto es demasiado. Yo creo que todavía la fuerza que tienes ahora para atendernos es esa fuerza que te da. Bueno, sobre todo saber que se está contando una realidad que tú no es la realidad que aceptas. O sea, tú no aceptas una cosa que tú sabes que tu hija no ha hecho o por lo menos llegar hasta el punto de en qué momento o en qué circunstancia se ha encontrado ahí, ¿no? Alexander nos ha atendido, lo tiene clarísimo, su hija no se quitó la vida de manera voluntaria. No, puede haber, no sé, desde el punto de vista legal, me gustaría preguntarte una cosa, Elena. Si, por ejemplo, imagínate por un momento que alguien con más poder mental, una niña de 16 años, ¿vale? Que la convenza por lo que sea, ¿no? ¿Eso se puede catalogar como asesinato inducido? No sé si eso existe. A ver, lo que van... Inducción al suicidio. Yo lo que pienso ahora mismo es que las autoridades, normalmente en casi todos los suicidios, pero muchísimo más en un caso como este, se van a abrir unas diligencias previas por parte del juzgado que estuviera de guardia de instrucción y en estas diligencias previas no solamente es que el informe forense no es un informe al uso, un informe tal cual con un folio, no, ahora... Por ejemplo, tiene que haber unas pruebas de toxicología para saber si efectivamente existe algún tipo de consumo de estupefacientes, que no digo que lo tenga que haber, pero... O que le hayan dado a la niña algo para anular. Que le hayan dado a la niña algo para anular su voluntad. Muy bien planteado lo que está diciendo Elena. Lo vemos todos los días en las discotecas. Muy bien Todo planteado eso lo que está diciendo Elena, porque es que estamos diciéndolo mal. O sea, es que desde el principio del programa estamos planteando mal porque como estamos si se diciendo... hubiera cerrado algo que se acaba de abrir. Porque estamos diciendo desde el principio, y esto es un error muy común, que no hay signos de violencia, y eso es mentira. Hay un signo de violencia, no hay una muerte natural, es una muerte violenta. Lo que hay que aclarar es si una muerte de tipo suicida o de tipo homicida, y esto es lo que habrá que aclarar, o incluso una intención de suicidio, pero una horcadura es un signo de violencia, y yo he tenido casos, sin insinuar que lo sea, yo he tenido casos donde ha habido ahorcadura, y después de una investigación han revelado que era un homicidio. No digo que lo sea, que no tiene por qué, pero me refiero, hay una muerte violenta, muertes violentas de este tipo las hacen 2 forenses, no uno. Las muertes que se consideran menos indiciarias, tienen menos, las hace uno solo, estas las han hecho 2 forenses, porque van buscando que pueda haber algo detrás. Bueno, y todos los estudios que ha dicho Elena son importantísimos. Bueno, eso va a toxicología y nos quedan meses para saber lo que es. Que la familia también, yo creo que también analiza cómo han sido las últimas horas, si ves algún comportamiento extraño de la niña. Esa parte importantísima, Toño. No sé, Alexander, si la última persona que la ve es su madre, eres tú. ¿Cómo es el día, el último día? ¿El último día cómo es? ¿Cómo es su comportamiento? Extremadamente normal. La niña llegó de estudiar, almorzó, comió, ¿cierto? Y se quedó en casa. Nosotros nos fuimos a las 5 de la tarde al local. Se quedó en casa, ella a las 6 llama a su madre a decirle que si le da permiso, o sea, que si le informa de si puede salir con su amiga ahí al parque de la Alameda y luego al parque Los Patos, y efectivamente sin problema. Nosotros tenemos el centro abierto hasta las 9, a las 9 que salimos, es súper normal. Lo primero que hacemos es llamarla, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va? No, súper bien, todo está normal. Y ya sabe que a las 10 tiene que estar en casa y a las 10 que no llega es donde empieza todo este proceso, pero es un día muy normal. De hecho, antes de irse con su amiga, había dejado los deberes hechos, por lo tanto era un día normal. Sabemos que estaba emocionada con sus estudios y que estaba cumpliendo con absolutamente todas las tareas. Una niña, las tareas de Charit a estas alturas era, sí. No, una niña que deja los deberes. Colaborar en casa, no sé, en organizar los platos, cosas como esta, todo lo hizo, absolutamente todo. Lo primero que se establece... Por lo tanto, fue un día muy, pero muy normal. Lo primero que se establece en el ámbito de las suposiciones son patrones. Primero, el primer patrón, el pacto suicida es extremadamente infrecuente, no es frecuente, y obedece a 2 grandes grupos de causas habitualmente. Una son los desamores
y las otras son las inducciones por convicción, por motivación religiosa, y en estos casos además y en otros tiempos por inducción química o por inducción de otro tipo. Yo creo que, por lo que nos está refiriendo Alexander, no se están dando esas circunstancias. Evidentemente, el bullying no está en este tipo de comportamientos. El bullying, una persona intenta suicidarse y la otra, en este caso todo indica que sería Sharif, la más fuerte emocionalmente, la chica más segura, tira de su amiga para evitarlo. Nunca se comparte. Esos son los patrones. Sobre todo una niña. Y eso es lo que hace que la policía rápidamente, con la ayuda de los... Pero que el padre no quiere que se cierre. No. Manera, es que nadie ha dicho que esto sea un suicidio. Eso es. Es esa que es una niña la premisa. que hace las tareas que le encargan en casa antes de irse. Para que su madre no se enfade o para que su padre no la castigue porque hace la tarea. Hace su tarea de donde está estudiando, del FP, que es lo que a ella le ilusiona ahora. Y que se va un rato al parque. Es decir, es una niña que no tiene la idea de quitarse la vida, por lo menos cuando sale de su casa. Yo creo que hacemos bien, y yo creo que estamos haciendo muy bien en ser absolutamente prudentes con lo que puede haber sucedido. Pero también es cierto, y en este programa lo analizamos diariamente, que hay fenómenos nuevos que afectan a la gente joven que no estamos entendiendo. Y no me refiero a... Y no quiero decir con esto ni una cosa ni la otra lo que haya podido acudir. Pero está claro que hay fenómenos que están ocurriendo entre la generación Z que no estamos sabiendo comprenderlo, como por ejemplo, ni analizarlo. Es decir, formas de comportarse que no entendemos, códigos que no comprendemos y que evidentemente nos estamos llevando sorpresas muy desagradables en los casos muy extremos, pero que el día a día de lo que ocurre en los colegios a mí me está resultando muy chocante. Creo que ha cambiado algo en los últimos años, ha cambiado algo que no estamos siendo capaces de ver, de analizar y de entender. Apuñalamientos en colegios, estamos viendo suicidios, o sea que yo estoy de acuerdo con Iván. Bueno, pero de todas maneras yo creo que ahora, Alexander, se está estudiando en los móviles de las dos, no entiendo que lo tiene la policía. Se está viendo el móvil, sí. Yo creo que el móvil no, te dice cómo es la vida de una persona. Y sobre todo esa edad que todo lo hacen a través del móvil. Las relaciones que tienen con sus amigos, si la relación entre las dos niñas era una relación... ¿Tú crees que es una relación demasiado, cómo te diría yo, demasiado intensa o estaban demasiado tiempo juntas las dos o tenían una relación que a ti no te había llamado la atención por ahí? O sea, físicamente no es que estuvieran juntas siempre, pero sí virtualmente, o sea, siempre estaban o se llamaban, muchas veces, le llegamos a exigir a Charit de que primero tenía que hacer sus deberes y luego hacía su llamada, ¿cierto? Porque como todos los padres. Siento que Rosme absorbía mucho el tiempo de Charit, o sea, la quería siempre para que estuviera como pendiente de ella, pero vuelvo y digo, para mí esto es algo normal, que cuando yo encuentro una persona que me escucha, una persona que me entiende, pues la quiero para mí, ¿cierto? Como amistad, como lo que sea, entonces sentimos, eso siempre lo vimos, las reuniones que hicimos en el cumpleaños, por lo menos de Charit, que había pasado hace un par de semanas, el 12 de este mes, justamente de noviembre, siempre pues, uno observa, ¿cierto?, a todos estos chicos que vinieron a casa y el año pasado igual, y ella siempre la quiere para ella, me hago entender, o sea, quiere estar cerca de Charit, o sea, eso es lo único que uno puede ver, pero el resto no es algo ni que se encontraran todos los días, ni que nada, no, eso pasaba de vez en cuando, y Charit tenía muy planeados, digamos, este fin de semana, ella se iba a encontrar con Rosme el día viernes, el día siguiente se iba a encontrar con otra amiga que se llama Nuria, el día siguiente se iba a encontrar ahora con su novio, que hasta dijimos que la mamá, bueno, el novio para lo último, lo dejó para el domingo, pero, o sea, ella tenía muy claro lo que iba a hacer, en el caso tenía planes de cómo se iba a encontrar, así que no... O sea, ella tenía planes para todo el fin de semana. Charit le iba a dedicar unos momentos a cada uno de sus amigos y a su novio, me hago entender. Ahora, cuando ya vemos esto, lo que está pasando aquí en el tanatorio y todos los chicos que han venido a verla, a Charit la veían prácticamente, no sé, como la psicóloga, como que era la consejera de muchos muchachos, que le daba consejos del amor, de la vida, de muchas cosas. Charit es una niña con la que podías hablar de muchos temas y tenía mucha información de una manera muy madura. Entonces... no, vuelvo y digo, no era una relación con Rosme de todos los días, pero sí de hablar todos los días, por llamada, por teléfono y quizás por WhatsApp, pero no era de que estuvieran todos los días en su casa. Es más, nunca dejamos que Charit fuera a la casa o que estuviera metida en la casa de Rosme, porque ese nunca ha sido nuestro estilo, de que la niña esté metida en casa de quién, ¿no? O se encuentra en un parque o en el centro comercial, muchas veces, venga, yo lo llevo, yo lo recojo, para intentar estar pendiente, ¿verdad? Y siempre Charit fue muy cumplidora en todos estos temas, o sea, Charit nunca
Nunca nos falló en decir, tiene permiso de llegar a las 10 y llegó a las 10:30, eso nunca. Por eso es que... Por eso cuando a no las contesta, 10:30 ya estabais en la calle buscándola. buscándola. Tenía más... Totalmente, y no solo nosotros, ya se estaban las alarmas con amistades, con amigos, ya habíamos muchos en la calle buscándolas. Gente buscándola en patineta, chicos, compañeros que ya estaban en la calle también buscando. ¿Tiene hermanos? Sí, claro, tiene un hermano mayor que viene viajando en este momento de Chile, porque vivía en Chile, viene viajando de Chile hacia España. Charí, otra cosa que tenía es que siempre, bueno, se me fue lo que iba a decir de esto, pero que siempre, o sea, siempre estábamos muy pendientes de todo eso, ¿me hago entender? Es simplemente eso. Que lo que quiero decir ahora que lo recuerdo, que tengo entendido aquí ya por comentarios de los compañeros, que un chico estaba grabando la búsqueda en vivo, incluso uno de sus compañeros, o sea, debe haber algún video, que en su momento me imagino que lo podrán encontrar, que hay alguno de los chicos, amigos de ellos o de ella, que estaba grabando la búsqueda en vivo. O sea que esto se disparó muy rápido como las alarmas de búsqueda. Había mucha gente ya en este plan de buscar. Hemos visto unas imágenes que nos ha pasado usted de los momentos en los que intentan los miembros del 061, ¿no? Del 112. Las imágenes intentan lo imposible, ¿no? Que era reanimar a las dos chicas. Porque y la cuerda que está ahí... Toñi, disculpa, la cuerda que está, o la soga que está ahí colgada en esa rama, que si tú ves el chico que está parado ahí, ese hombre que está parado ahí un poco medio agachado, uno de los que está en el equipo de reanimación, o sea, él está casi a la rama. Si yo perfectamente le suelto a Rosme, la suelto de la rama y no tengo que empinarme, no tengo que subirme sobre algo, no, o sea, alcanzo la rama perfecto. Charí era de mi estatura prácticamente. Charí, o sea, si hubiera estado consciente, Charí se hubiera podido agarrar de la rama, pero no, nos quieren disfrazar una idea aquí de que están agarradas de la mano, que esto es un tema de suicidio y que se aman mucho como amigas y que yo no sé qué. Eso no es verdad, eso para mí todo esto es circo, lo tengo que decir. Es verdad, así, mira la cuerda, no tiene altura. O sea, te quieren montar el suicidio perfecto. Y yo a Rosme la desamarro de la rama y yo no tuve que subirme en nada. O sea, es que alcanzas perfecto. Pueden ir, pueden medir, pueden revisarlo. O sea, todo lo quieren hacer ver el suicidio perfecto cuando es el homicidio perfecto. ¿Me hago entender? Perfectamente, se hace usted entender. Esto no puede quedar aquí, o sea. Alexander, se hace usted entender perfectamente, se explica estupendamente. Hemos entrado, en este tiempo que hemos hablado, hemos entrado un poco en su familia, ¿no? Porque uno se define muy rápido, ¿no? De qué tipo de familia tiene, de cómo está uno pendiente de sus hijos. Habla usted con una seguridad de conocer a su hija, de estar muy presente, ¿no? De ser una familia muy encima de su hija, que al final era la princesa de la casa, porque era la pequeña. Y de saber positivamente que su hija tenía planes para el fin de semana, que su hija no escribe de esa manera, no le hubiese escrito ese mensaje a su novio de esa manera y que era una niña feliz. Entonces no cuadran, las cosas no cuadran, pero los investigadores no son tontos, Alexander. No se asuste usted porque de repente el lunes todo el mundo diera por hecho que era un caso de bullying y que era una especie de contagio de lo que había pasado en Sevilla con Sandra, que sí es un caso de bullying y se está investigando. Al final darán con lo que es y la autopsia dirá